El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sucede después de morir. ¿Amén? Dile al que está a tu lado, vamos a hablar de lo que sucede después de morir. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 19. ¿Amén? Lucas, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 19. Mientras tanto vamos a ver una imagen en la pantalla. Muy bien. Ok. Rápidamente. ¿Ya está usted ahí? Lucas capítulo 16, versículo 19. ¿Amén? Ok, póngase cómodo. ¿Ya está ahí? Ok, rápidamente, antes de seguir, quiero preguntar, levante la mano, ¿quién ha escuchado algún tema de la Biblia, o cristiano, o pseudo cristiano, que nos hable después de la muerte, o nos hable qué sucede después de la muerte? A ver, levante su mano. ¿Sí? Ok. Hermana Irene, hermana... Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más ha oído? Es una herejía. ¿Sí? Ok. A ver, ¿qué han oído después de la muerte? La palabra de Dios dice que Jesús es la resurrección y la vida. Ok. El que cree en Él no morirá. Ok. ¿Qué más han oído? He escuchado de la iglesia secular que, Ajá. bueno, ellos tienen la creencia fueron las carreras. Ajá. Ok. Ok. Sí. Bueno, yo he escuchado que después de la muerte viene la antesala. La antesala. Ok. ¿Alguien más? O sea, herejía, no se preocupen. Un estado donde supuestamente la persona duerme. Un estado donde la persona duerme. Ok. ¿Algo más? Sí, hermana. ¿No? Sí, hermano. Voy. El purgatorio. Sí, hermana. Es que nosotros en una prédica de este año dijeron que íbamos a pasar por tribunales, así como... Por tribunales. Así de que, a ver, tú eres esto, tú eres otro, pero sí que a todos nos iban a castigar de manera diferente. Ajá. Iba a haber un juicio para todos. Pero para todos, tal vez se va a ver después de la muerte. Ok. Y el juicio. Ok. Sí. Es para reírse de la muerte. Ajá, para reírse de la muerte, sí, es muy cierto. Los de la Santa Muerte dicen eso, sí. ¿No? ¿Algo más que han oído? Que vamos a ser juzgados, pastor. Que vamos a ser juzgados. Alan. Hemos oído muchas cosas, entre ellas las que tenemos, somos Hasta tu esposa te volvió a ver así como... somos seres espirituales. Las corrientes que yo he escuchado, Ajá. somos seres espirituales, es una vida de muchas vidas. Ok. Es una que hay un limbo. Un limbo. El cielo y el infierno para las almas que pecan, que no se lograron arrepentirse. Ajá. Pues en el oriente existe esa de la reencarnación. Oh, la reencarnación, claro. Sí. Ok, sí, pastor. Pues que siempre la gente cree que si se portó bien, estuvo bien, pues luego se va al cielo. Si se portó bien, se va al cielo. Por eso está el dicho que usa mucho, que Dios lo tenga en su santa gloria. Sí. Está ese dicho, ¿no? Y si se portó mal, pues luego a... Que Dios lo perdone, ¿no? Que Dios lo tenga en su santo infierno, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a leer el versículo 19. No vamos a leer todo. Pero a grandes rasgos, hermano, usted puede leer esta historia en su casa. Es Lucas capítulo 16, versículo del 19 hasta el 31. Y en pocas palabras, hermano, si tú me acompañas, ubícate en el versículo 19. Vamos a leer el 19. Fíjate lo que dice. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquete ¿con qué, iglesia? O sea, recuerda, había un hombre rico. Y luego dice el versículo 20, había también un mendigo, no mendigo de mendigo, sino mendigo de pobre, llamado ¿qué? Que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? Dice el versículo 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las ¿qué? Imagínate como si ahorita hubiera una persona afuera, un indigente, y está enllagado, y los perros venían
y no tenían ni siquiera para comer las migajas de la mesa del rico. Y dice la Biblia que venían los perros y le lamían las ¿qué? Imagínate nomás. Y luego ¿qué dice? Versículo 22. Aconteció que murió ¿qué? Y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde, iglesia? El seno de Abraham. Dile al que está a tu lado. El primer lugar que la Biblia nos habla es el seno de Abraham. Ahora fíjate lo que dice después. Y murió también el rico, y fue ¿qué? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ¿qué? Estando en tormentos, y vio de lejos ¿a quién? Y a Lázaro, ¿en dónde? Ok, hasta ahí vamos a leer. Tú puedes seguir leyendo la historia. Y en pocas palabras dice la Biblia que había un hombre llamado Lázaro y un hombre rico. Y dice que el rico, ¿a dónde fue, iglesia? ¿A dónde fue? Al Hades, al infierno. Ok, la palabra Hades, si tú recuerdas, la palabra Hades está en hebreo. La palabra Hades es lo mismo que infierno, y la palabra Seol es lo mismo que infierno, solamente que en griego. ¿Está bien? Cada una significa una forma diferente, pero ambas, o sea, las tres, se refieren al mismo lugar, se refieren al infierno. A veces decimos, ¿quién sabe dónde estará el Seol? Y a veces también decimos, ¿quién sabe dónde estará el Hades? Hermano, es lo mismo que el infierno, ¿sí? Solamente que Hades, vuelvo a repetir, está en hebreo, ¿sí? Y Seol está en griego, ok. Y por ende, hermanos, la palabra infierno, ¿en qué idioma crees que está? Pues en castellano, ¿se entiende? Pero es el mismo lugar. Ahora dile que está a tu lado, es el mismo lugar. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, mira, tú puedes ver esta imagen que está aquí, imagina que es el planeta Tierra, y la Biblia nos enseña que en la parte central de la Tierra hay un lugar llamado el seno de Abraham, o había un lugar llamado el seno de Abraham, y la otra mitad, ¿sí? Estaba dividido ese centro de la Tierra en dos lugares. Uno era el Hades, que en nuestro idioma sería el infierno, y la otra mitad, ¿cuál era? El seno de Abraham. Ahora, si tú te das cuenta, hermano, esto sucedía antes de que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nadie podía ir al cielo, hermano, porque todos éramos pecadores. Entonces nadie podía ir al cielo porque todos éramos pecadores. Okay, entonces todavía no había venido Jesús, y por ende, ¿cómo íbamos a ir al cielo si todavía no había precio pagado? ¿Sí se entiende? Por ende, hermanos, toda la gente que moría creyendo en que un día iba a venir el Mesías, ¿sí? Como Lázaro, era una persona que ¿a dónde crees que iba a ir? ¿Al cielo? No, al seno de Abraham. ¿Voy bien? ¿Vamos bien, iglesia? Pero la gente que moría, aunque le fuera bien en la tierra, en este planeta, ¿muy bien? Pero moría sin Dios, sin creer en la esperanza, entonces ¿a dónde iba? Al Hades o al infierno, ¿se entiende? Ahora, si tú te das cuenta, hermano, la Biblia nos está enseñando esta historia porque había gente que tenía duda qué pasaba después de morir. Por ello, podemos ver que había mucha gente que de repente no conoció la Biblia, y tú tal vez has tenido duda, y has dicho, oiga pastor, y por ejemplo, los mayas que no tuvieron así como que Primera de Corintios, ¿no? Bueno, hermano, déjame decirte que Dios a todo hombre le ha puesto algo llamado conciencia, y esa conciencia, de acuerdo a la Biblia, está ligada a la ley. Es decir, una persona por naturaleza sabe cuando algo está mal, y por ende también sabe cuando algo está bien. Eso es parte de lo que Dios ha puesto en todo hombre. Y desde la antigüedad, hermanos, tú puedes ver tribus como en nuestro México, que eran tribus que ponían reglas. ¿Te diste cuenta? Ponían leyes. Y si alguien violaba esa ley, entonces ¿qué pasaba? Lo castigaban, o algunas veces hasta lo mataban, ¿verdad que sí? Y eso sucedió en todo el mundo. Ahora, obviamente ellos no tenían Primera de Corintios, ellos no tenían Romanos, pero toda esa gente, la única forma de llegar al seno de Abraham, que era una forma ahí sí podría decirse, una antes del cielo, ¿sale? Eran todas las personas que morían creyendo y obedeciendo las reglas que tenían. Mira, acompáñame a Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 13. Amén. Romanos capítulo 2, versículo del 12 al 13. ¿Ya estás ahí? Fíjate lo que dice. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí?
¿Seguros? A ver si el de al lado ya está ahí. Porque nada dijiste, varios dijeron, sí, amén, y otros volvieron así como que, espérate. Versículo 12, ¿ya estamos ahí? Fíjate lo que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también. Ok, ¿te diste cuenta? O sea, antes no había un Cristo que los salvara, y por ende, toda la gente que creía o obedecía las leyes, ¿a dónde iba? ¿A dónde iba? Al seno de Abraham. En otras palabras, el que se portaba bien, ¿sí? Y toda la gente que no se portaba bien, por decirlo de una forma, ¿a dónde iba? Al infierno. Y ve lo que dice después, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, es decir, los que cumplen la ley. ¿Qué dice? Serán justificados, ¿viste? Pues la gente que obedecía la ley de su cultura, ¿a dónde iba? Al seno de Abraham, cuando moría, ¿verdad? Y la gente que no obedecía la ley, ¿a dónde iba? Al infierno, al Hades, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no había no había, por decirlo así, no había un pago, un juicio pagado, no había muerto Cristo aún, ¿se entiende? Ahora, si tú recuerdas, parte de la promesa es que Cristo va a descender más adelante a esas profundidades, ¿se entiende? Y dentro de esas profundidades, ahorita vamos a leer, ya Dios ve que hay una división. Una mitad era de ¿qué? El seno de Abraham, y la otra mitad era. Ahora, todo esto, hermanos, era antes de Cristo. ¿Sí se entiende por qué? Porque no podía nadie ir al cielo. ¿Por qué, iglesia? Porque todavía el precio no había sido pagado. ¿Se entiende? Ahora, fíjate bien. Si tú regresas una vez más a Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, ¿te acuerdas lo que estábamos leyendo del ejemplo del rico y del pobre? Ubícate ahora en el versículo, ¿en qué versículo nos quedamos? Versículo 25, ¿verdad? Versículo 22, ok, fíjate lo que dice el versículo 22. Aconteció que murió ¿quién? El pobre, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Y murió también el rico, ¿y fue qué? Versículo 23, y en el Hades, el rico, para que se entienda, alzó sus ojos, ¿estando en dónde? ¿Y qué dice que vio a lo lejos? Fíjate, entonces, toda la gente antes de Cristo, que había muerto creyendo y cumpliendo la ley, ¿sí? De su cultura, ¿a dónde estaba? En el seno de Abraham, ¿se entiende? Y este rico muere, y dice la Biblia que a lo lejos vio, ¿a quién? A Abraham. Y también vio ¿a quién? A Lázaro. Ve lo que dice. Y luego dice el versículo 24. Entonces él, es decir, el rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de quién. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque, ¿qué, iglesia? Imagínate qué calorón hace, como para que nada más le pida a Abraham que le dé chance a Lázaro de mojar la punta de su dedo con agua para que se refresque un poco en el área de su lengua. Ahora fíjate lo que dice después. Dice, pero Abraham, versículo 25, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu ¿qué? ¿Ya viste? Dile al que está a tu lado, ¿ya viste? Dile, aunque te vaya mal, hermano, no te preocupes. No problem, ¿sí? Ve lo que dice. Y Lázaro también, ¿qué dice? Pero ahora este es consolado aquí, ¿y tú qué? Versículo 26. Además de todo, una gran cima está puesta entre ¿quiénes? Hay otras versiones donde dice, hay un gran abismo. En otras palabras, iglesia, en el centro de la tierra había antes de Cristo dos lugares, el seno de Abraham, ¿y qué más? Y el infierno, el Hades o el Seol, ¿se entiende? Acuérdate que las tres palabras es lo mismo. Ahora, fíjate, la Biblia enseña que había un gran abismo, es decir, un hueco donde ellos no podían pasar, los que estaban en el seno de Abraham, no podían pasar al infierno, ni los del infierno podían pasar al seno de Abraham. No era así como que, Abraham, ándale, me mocho con algo, ¿no? Un galardón, ¿no? No se podía, porque había un gran abismo, y ese abismo evitaba
que pasaran los del infierno al seno de Abraham y los del seno de Abraham al infierno. ¿Sí se entiende, iglesia? Y eso era imposible. Ahora, dile que está a tu lado, esa era la forma de morir. Esos eran los dos lugares cuando alguien moría a donde podía ir. Ahora, fíjate muy bien, acompáñame a otra cita. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Ahora, mira, ve a Efesios capítulo 4, versículo 9. Alguien que lo tenga. Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿alguien que me ayude a leerlo? Y eso que subió es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ajá. Es decir, Cristo no solo ascendió a los cielos, sino que también dice ahí, descendió a las partes más bajas. ¿De qué? De la tierra. Y tú y yo ya sabemos cuál es esa parte, ¿te acuerdas? En la escuela nos lo enseñaron. Se llama núcleo. ¿Verdad que sí? A ver, levante la mano, ¿cuántos se acuerdan cómo se llama? Miren que hay ahí unos profes, ahorita nos reprueban. ¿Cómo se llama? Núcleo. Ahora, fíjate muy bien. Y de acuerdo a la Biblia, lo que vamos a leer, en el núcleo, ¿qué había? El seno de Abraham. ¿Y qué más había? Y el infierno. Ahora, fíjate bien. Si me puedes regresar a la anterior imagen. La anterior. Fíjate, estaba dividido ¿a qué? A la mitad. ¿Sí se entiende? Una mitad era el seno de Abraham y la otra mitad era... Ahora, pero fíjate, dice la Biblia que cuando Cristo murió, antes de ascender a los cielos, descendió a las profundidades, o a lo más profundo, dicen otras versiones, a lo más profundo de la tierra. Hay una versión que me encanta en inglés que dice, descendió a la parte más oscura y vacía de él, es decir, el núcleo de la tierra, el centro de la tierra. Ahora, cuando eso sucede, hermanos, nosotros podemos entender más adelante, si pueden leer el siguiente versículo, hermano, ¿qué dice? Y descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es. Es decir, que Cristo, después de haber muerto, baja a las profundidades. Ahora, Cristo no baja al infierno, porque esa era gente que Lucas nos enseña, que era gente que no había sido, de una u otra forma, considerada que había obedecido la ley. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿a dónde cree usted que baja Dios en ese momento? ¿A dónde? Al seno de Abraham. Ahora imagínate cómo fue para Moisés, para Abraham, para Isaac, para Jacob, ver a Jesús ahí. ¿Alguien se imagina cómo fue? Imagínate cuando empezó a entrar así al seno de Abraham. ¿Te imaginas cuando lo escucharon que ahí venía? Imagínate a Moisés decir, esa espalda fue la que yo vi. A Adán y a Eva, imagínatelos decir, con él fue con el que caminamos en el Edén. ¿Se acuerdan? Ahora, si tú imaginas todo esto, hay otro pasaje, ahorita vamos a ir ahí, no lo vamos a leer todavía, pero dice que llevó cautiva la cautividad. Es decir, que a esa gente que estaba en el seno de Abraham, Jesús les predica. Y de forma justa, como todos, por medio de la gracia, se los lleva. Y entonces eso nos da a entender que ya no, después de Jesús, ya no va a existir el seno de Abraham. ¿Sí se entiende? Ahora solo va a existir ¿qué? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, mira, cuando Jesús está en la cruz, hay dos a su derecha, uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. Están dos personas a su lado, dos ladrones, ¿te acuerdas? Y a uno de ellos, cuando va a morir Jesús, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio. ¿No va? ¿En dónde le dice? En el dormido. ¿Alguien dijo dormido hace rato? ¿Por qué hay iglesias que dicen eso? Es que estamos durmiendo. Ok. Le digo así, mira, te vas a dormir dos o 3 años en lo que regreso por la iglesia. ¿Así le dijo? No. Le dijo, de cierto, hoy te digo así, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí vieron? Y la palabra paraíso en griego significa cielo. Ahora, fíjate muy bien. Eso quiere decir, hermanos, que inmediatamente ese ladrón que se había arrepentido, inmediatamente que muriera al igual que Cristo, ¿él a dónde iba a ir? Inmediatamente ¿a dónde? Al paraíso, es decir, al cielo, hermano. Ya no iba a haber una antesala, ya no iba a haber un lugar como Inter, ya no iba a dormir, sino que iba a ser una persona que de inmediato al morir, ¿a dónde iba a ir? Directamente con Dios. Ahora, hasta acá, ¿vamos bien, iglesia? Entonces, después de Cristo,
Ya no es necesario que exista un seno de Abraham. ¿Por qué, iglesia? Porque el precio ahora sí ya está pagado. ¿Se entiende? Y ya no necesitamos tener una, dirían ustedes, una antesala, un pre, porque ya hay alguien que pagó, y ese es Jesús. ¿Sí se comprende? Ahora, hasta aquí. Por favor, se lo suplico, pregunten, dudas, de una vez, hasta lo que llevamos. No me pregunten más porque ahorita vamos a ver más. Rápidamente. Sí. ¿Alguien? ¿Dudas? Son las personas que fallecen hoy día. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a ver. Pregunta, de lo que ahorita acabamos de ver. Entonces la interpretación de que Jesús cuando muere visita el infierno. No visita el infierno, visita el seno de Abraham. Porque incluso la palabra seno de Abraham significa sepultura. Y hay versiones que dice, y entonces Jesús fue sepultado. ¿Vieron? ¿A qué creen que se refiere? Fue al seno de Abraham, ¿viste? Al infierno no, porque ya no había redención para ellos. Ellos ya estaban ahí enjuiciados. Porque muchas doctrinas Sí. sí lo interpretan. Sí. Y entonces, es más, hay imágenes, Alan, que si tú te metes a internet, ves a Jesús así caminando y las llamas del infierno así. Y no es así. Pero hay un versículo que Sí. habla de que le arrebató las llaves a la muerte, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan cuando le dice a Pedro? ¿Se acuerdan? Le habla acerca de las llaves del Hades. Y les dice, y el Hades no prevalecerá sobre mi iglesia. Porque ya lo había vencido, hermanos. ¿Vieron cómo sí descendió? Pero no el Hades. Dice que las llaves del Hades las tenía él. Por lo cual no era necesario que descendiera ahí. Porque ellos ya estaban enjuiciados, hermanos. ¿A dónde tenían que ir? Tenían que regresar por los suyos, por los que habían muerto con la esperanza de ver al Mesías un día. ¿Vieron? Y esa gente estaba exclusivamente ¿dónde? En el seno de Abraham, igual que Lázaro. ¿Vieron? Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, cuánta gente estaba ahí en el seno de Abraham? ¿Cuántos creen que estaban ahí? Todos los que habían, ¿qué? Muerto obedeciendo la. ¿Y la ley saben en qué se resume? En amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo. Porque de repente podríamos malinterpretar. Ah, pastor, entonces hubo un momento en donde la gente se salvaba por obras. No, hermanos, siempre fue por gracia. Pero por medio de amar a Dios, de amar la cosmovisión de la ley que ellos tenían, ellos demostraban que amaban a quién. Lo leímos en Romanos, ¿se acuerdan? ¿Y quiénes son los justificados? Los que por medio de la ley cumplieron y Dios los justificó. ¿Se dieron cuenta? Ahora, ¿vieron cómo sí es importante entender eso? Porque de repente tú te imaginabas a los aztecas y a los mayas ya en el infierno. Y no, hermanos. Desde el primer hombre que Dios creó, Adán y Eva, Dios tenía un plan de misericordia para varios de ellos. ¿Viste? Ok. Hermano Néstor, sí, espérenme. Ahorita voy, hermano. Bueno, aquí a mí me quedó muy claro una cosa, bueno, en la interpretación Sí. del juicio de cierto, te digo que hoy entrarás al paraíso. Ahí en alguna manera yo escuché en una enseñanza que es supuestamente, ahorita lo que usted acaba de decir que quiere decir cielo, ¿no? Sí. Ya entendido. Claro. Pero también hay como interpretan en una falsa enseñanza de que dice el paraíso no es todavía el cielo, sino está muy apartado Ahorita vamos ahí. en un lugar, o sea, Ujú. muy distinto. Como que es fuera de la tierra, pero es otro lugar, sí. Entonces, ahora sí que, pues, Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Lógico, sí me está quedando claro una cosa. Claro. Quiero decir, el paraíso es el cielo. Claro. Pero, pues, Ahorita lo vamos a leer. era la falsa Sí, enseñanza, ¿no? es que miren, si no, cuando hablamos de estos temas, si no vamos desde el principio haciendo orden, no lo vamos a entender. Y de repente nos vamos a quedar con varias dudas y vamos a de repente a pensar cosas como estas, ¿no? Así, el paraíso es otro lugar ajeno al cielo, ¿sí me entienden? Pero es importante, ustedes mismos al final se van a dar cuenta que todo lo que vamos a mencionar va a llevar un orden. Y ustedes mismos van a decir, ya le entendí. ¿Vieron? Ahora, sí, hermana Cris. O sea que cada persona, por ejemplo, como mencionaba antes de los aztecas, ellos van a pagar sus pecados dependiendo de, ya no el juicio, bueno, No. Voy a esto, miren. La gente que moría, voy a decirlo así, sin ley, o sea, sin obedecer la ley, ¿a dónde iba? al infierno, Y la gente que moría obedeciendo la ley, ¿a dónde iba? al infierno. Ahí está. ¿Vieron? Nada más. Sí, hermano. Pero, ¿cuál ley? La ley que tenían moral, la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? ¿Alguien sabe cuál es la ley moral? Fácil. Todas las personas tenían involucrado algo similar. Por ejemplo, todos tenían una deidad. ¿Vieron? Y si eran faltos a esa deidad, ¿qué pasaba?
los mataban a muchos de ellos, ¿vieron? ¿Qué otra cosa era similar? No matarás, ¿vieron? Nada más métanse un día a internet y vean las leyes aztecas y te vas a impresionar porque es muy similar a las del pueblo de Israel, ¿vieron? Siempre existió eso y eso se llama ley moral, ¿vieron? La conciencia del hombre de conocer lo que es bueno y lo que es de manera, dice la Biblia, que nadie tiene pretexto de decir, no existe Dios. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, todo ser humano por naturaleza trae consigo la conciencia de saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Vieron eso? Ok, ¿alguien más? ¿De una vez? ¿Alguien más? Sí, hermana. Ahorita voy, sí. Ahorita vamos ahí. Ahorita vamos ahí. Entonces, ya tengo 2 dudas, pero ahorita vamos ahí. Sí, Sandy. Entonces, cuando Jesús baja y ¿Lleva cautiva la cautividad? Claro, ya no era necesario, porque el precio ya estaba. Antes era porque no había redentor, pero ahora que ya hay redentor, la pregunta sería, ¿para qué existe? La respuesta es ya no es necesario. Entonces el seno de Abraham deja de existir cuando Jesús lleva cautiva y ahí deja de existir, ¿viste? Porque ya no es necesario. ¿Sí se entiende? Ok, ¿algo más? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí? Alan, hasta acá, ¿cómo vamos? Hermana Salus, ¿cómo vamos hasta acá? Tengo una duda más. Sí, hermana, dígame. Estaba en el seno de Abraham cuando Jesús ya hizo cautiva a todos. Sí. Fueron, estaban ahí. A todos los del seno de Abraham, todos, les predicó. ¿Vio? Vámonos. Llevó cautiva la cautividad. Y imagínense lo impresionante que fue para ellos, cuántos cientos de años esperando la promesa. Y de repente ver que en un instante llegó Cristo. Y decir, acá está la promesa, ¿vieron? Sí, Clau. No sé, se supone que cuando muere Adán y Eva, Ajá, todavía no existía Abraham. ajá. Entonces, ¿ellos para dónde se van? Claro, igual en el seno de Abraham. Le llaman, te voy a decir porque el lugar era el mismo, solo que le ponen nombre hasta Abraham, el seno de Abraham. Por eso más adelante le llaman el padre de la fe, por el cual muchos fueron salvos. ¿Te acuerdas que dice, no que hayan sido hijos de él, porque además tuvo un hijo, el hijo de la promesa, ¿te acuerdas? Y luego tuvo uno fuera de la promesa, Ismael. Pero dice, no que dio muchos hijos, sino que es hijo de los que están en la fe de Cristo. ¿Ya me entendiste? Entonces, es padre de los hijos de la fe. Es decir, Adán tuvo fe, está en el seno de Abraham. ¿Viste? ¿Quién creen ustedes que hubiera sido el primero en entrar al cielo cuando dejó de existir el seno de Abraham? El ladrón. ¿Verdad que sí? Porque es el primero que le dice, hoy estarás conmigo. Imagínense, inauguró. Ok. Estrenó, ¿no? Sí. Sí. Pero, nada más, cuando lleguemos le vamos a decir, te tocan los tacos, ¿no? Así. Sí. El seno de Abraham era como la espera de antes de la... Así es. Del tiempo de Jesús. Bueno, Era un tiempo como de espera, ahí sí lo podríamos creer como de dormir, en el estado de que esperaran al Mesías. Y cuando Cristo descendiera, ya ningún hombre era necesario que durmiera, porque ya había salvación. ¿Vieron? Ya no era como un chance, ¿vieron? Porque ya había salvación. ¿Sí? Ahora, fíjense muy bien. Ya no hay dudas, ¿sí, hermana? ¿Ah, no? Pensé que lo hizo así. Sí, Sandy. No, ¿ya no? Ok. Ahora, fíjense muy bien. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Ya entendimos cómo estaba esto del infierno y demás, ¿sí? Ahora vamos a una siguiente imagen. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 12, perdón. 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. 2 de Corintios, capítulo 12. Cuando lo tengas me puedes decir amén. A ver si nos da tiempo a acabar toda la enseñanza. Del 1 al 2. ¿Ya lo tenemos? Ok, ¿cómo dice? Ciertamente no me conviene gloriar. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, dice la Biblia que un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por ende, hermanos, si hay tercer cielo, pues hay segundo y primero, ¿va? Sí. Porque ni modo que diga Dios, no hay tercero, pues segundo y primero, no.
No, pues sí, si hay tercero, hay segundo y hay... Ok, de acuerdo a la Biblia, o lo que nos enseña en Génesis, no vamos a leer todo Génesis porque supone que usted ya lo conoce, pero de acuerdo a la Biblia, todo Génesis nos enseña que el primer cielo es el que vemos, ¿se entiende? Es el cielo que vemos, el que miramos, el que es el blanquito ese que luego se nubla y dices, o es el fin del mundo o voy a extender mi ropa, ese, ¿sale? El segundo es donde están los planetas, donde está el universo como tal, donde hay cientos y millones de galaxias, ¿sí? Y el que hasta hoy en día muchos hombres han conocido solo una mínima parte, ¿se entiende? Y el tercer cielo que nos define Pablo en todo el capítulo, no vamos a leer todo el capítulo, te invito a que lo leas en casa, es el lugar o el hogar de Dios, es decir, el cielo. ¿Sí se entiende? Aquel que será morada de los que seamos de Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, ¿se comprende esto? Entonces, ahora, sí, hermano. Perdón, a mí me enseñaron eso también, dependiendo eso del tercer cielo. Ok. ¿Qué tan cierto es? Por ejemplo, dice que ese es el atmosférico, ¿no? Ok, el primer cielo. El sideral, y que donde, bueno, ahora sí es cierto, dice el cielo donde vive Dios. El hogar de Dios. El hogar de Dios es el ereteo, así se llama. Es griego. Bueno. Etereo, sí. Entonces sí Es correcto, es correcto. Solo que acá sí quiero hacer una aclaración. El hecho de decir que es el hogar de Dios no quiere decir que entonces en el segundo y en el primero no vive. ¿Sí me entienden? Sino se refiere a aquel lugar donde nos llevará a moradas, al cual que se refería Jesús cuando decía, iré y crearé moradas para vosotros, ¿no? Bueno, a ese lugar se refiere, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, acá va a entrar el punto porque de repente sé que hay varias herejías que ustedes creen. Por ejemplo, el tercer cielo, Apocalipsis dice que hay calles de oro, y de repente tú te imaginas literalmente calles de oro. Entonces, ay, a mí que me toca una chocita. Hermano, no se refiere a una forma literal, todo es una forma representativa. Recuerda que Dios no habita en un lugar hecho por manos humanas. ¿Habita en dónde? En el hombre, ¿se entiende? Ahora, nosotros nos conformamos, ¿me puedes poner la siguiente imagen? Nos conformamos por cuerpo. Adelante, Robert, la siguiente imagen. Nos conformamos por cuerpo, alma y... Desde Adán y Eva, hermanos, hasta el último día de los tiempos, todo hombre se conforma por cuerpo, alma y espíritu. Ahora, vamos a la Biblia, no la cambies, vamos a la Biblia y vamos a ver dónde se va cada uno de estos cuando el hombre muere. Acompáñame a Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Amén. Eclesiastés 12:7. ¿Alguien que lo tenga? Y el polvo vuelva a la tierra como era. Ajá. El espíritu vuelva a Dios como Dios. Así es. Es decir, si ustedes recuerdan, Génesis nos enseña que el espíritu es aquel soplo de vida de Dios que sostiene con vida al hombre. ¿Sí se entiende? El hombre y la mujer. Y por ende el espíritu, cuando muere un hombre, es el que regresa a quién. Y dice Eclesiastés que es el que lo dio. Ahora, y la carne, el pellejo, mira que está a tu lado, que agarra el pellejo. Algunos tenemos más. Bueno, el pellejo, ¿no? Así la carne, el polvo, ¿no? ¿Vuelve a dónde? ¿Sí? Los gusanos se lo van a comer, ¿sí? Ahora, ¿a dónde creen ustedes que irá el alma? A ver, alguien que levante su mano. ¿Cómo? ¿Dependiendo de qué? No. O se va con Dios o... Ahora, fíjate, vamos a la Biblia, Mateo 10:28. Seguramente lo has oído, lo has leído, Mateo 10:28. ¿Alguien que lo tenga? Mateo 10:28. Sí, hermano. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿No pueden matar? Nadie. ¿Quién no lo puede matar? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿dónde puede estar nuestra alma? ¿Dónde? Ahí dice, ¿en dónde? En el infierno. ¿Quién creen que es el que controla eso? Dios. Entonces, el alma, cuando muere un hombre, va directamente a dos lugares, o al cielo o al infierno. No hay antesala, no hay de que están dormidos, ya no, porque ya no hay seno
A menos que es judío, hermano, y que no creas que el Mesías no ha venido, pues entonces sí crees que durmieron. Pero si tú crees que el Mesías ya vino, pues todos no están dormidos, porque ya hay vida, y vida en abundancia. Eso lo dijo Jesús. Ya no hay un lugar como ¿sí? Ya no es necesario porque el precio ya está pagado. Entonces, por ende, hermanos, el seno de Abraham ya no existe. ¿Sí quedó claro? Y por ende, si alguien muere, solo hay dos lugares a donde ir. El paraíso, donde Jesús le dijo a aquel ladrón, ¿o dónde? O el infierno. ¿Sí se entiende? Que también se llama ¿cómo? Hades o Seol. Ahora, ¿vamos bien hasta acá, iglesia? Entonces, si tú hoy mueres, hermano, ¿tu carne a dónde va a ir? Al polvo, al mero funeral. ¿Sí? A la mera tierra. Vas a hacerte un hoyo en la barranca y te van a aventar. ¿Sí? ¡Órale! Pues si te aman mucho, te van a llevar así a velar y demás cuestiones, ¿sí? Si no te aman mucho, pues un hoyo en la barranca y vámonos. Te van a poner ahí un arbolito para que les des vida, ¿sale? Ahora, el espíritu, ¿a dónde va a ir? Dice Eclesiastés, directamente regresa a Dios, ¿sí? ¿Y el alma, a dónde va? Dependiendo, ¿va al infierno o al cielo? Ojalá vayas al cielo, hermano. Ahora, ¿sí se comprende? Ahora, si me pone la siguiente imagen, porfa, Robert, fíjate muy bien. En conclusión, en el centro de la tierra, hoy en día, ya no existe seno de Abraham. Por ello, muchos creemos que el infierno, pues sigue ahí, ¿sí? Porque la Biblia sigue mencionando después de esto, que el infierno sigue existiendo, que hay juicio. Ahora, pero el infierno, hermanos, es temporal. El infierno no va a ser para siempre. La gente ahí, que llega ahí, la Biblia nos enseña en Apocalipsis, ojalá más adelante, ahorita voy a resumir porque ya no nos daría tiempo, pero más adelante puedo hablar de esto. Pero la Biblia enseña que en el infierno el que gobierna son los demonios, los ángeles caídos. Entre ellos está Satanás. Satanás no es el jefe de los demonios, déjame te lo aclaro. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que todos son iguales. Ahí no hay jerarquías, ahí no hay patrones, ¿sí? Todos son iguales, solamente que hay tareas diferentes en cada uno de ellos. Ahora, ellos son los que gobiernan, y dice la Biblia que hay tormento, ¿sí? Que dentro de ese tormento también hay fuego, que hace que la gente se sienta a agonizar de una forma tremenda, como lo que decía el rico, ¿te acuerdas? Dejen que el pobre, aunque sea moje así la punta de su dedo y aunque sea me dé una gotita de agua, aunque sea de pura o bonafón o algo que haya, ¿sí? Ahora, pero hermanos, va a haber un lugar donde Satanás será enjuiciado también y todos los ángeles, eso lo dice Apocalipsis, y ese se llama el lago de fuego, donde ahí no va a haber jefes, donde ahí hasta Satanás será atormentado. Ahora imagínate cómo será ese lugar, hermano, si ni el diablo quiere ir ahí. Y ese es el fin para todos los ángeles caídos, no arrepentidos, dice Judas, y para la gente que siguió su camino, ¿sí? Imagínate si el coco te da miedo. Si un demonio te da miedo, hermano, y ese demonio no quiere ir a ese lugar llamado el lago de fuego, hermano, imagínate qué es lo que hay ahí. ¿Sí? Sus caras. Ok, sí, dime. Una vez escuché que, no sé, dentro de estas doctrinas o dudas, Sí. que los demonios pueden, a no querer estar al lado del fuego, entonces, Sí. el mismo diálogo se puede arrepentir. Claro. No sé por qué esta teoría, ¿no? De que ellos se pueden arrepentir por no llegar a eso. Bueno, algo que va a pasar es que a todos se les da la oportunidad de arrepentirse, aún los seres angelicales. El punto, hermanos, es que Dios ya sabe que el diablo no se va a arrepentir. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el trono blanco, ¿se acuerdan? Él será uno de los enjuiciados. Y la iglesia, los que hayan sido salvos, dice la Biblia que estaremos con él enjuiciando a ellos, aún a los ángeles caídos. Es tremendo, hermanos, porque imagínate, hermano, luego te da miedo el coco. Algo anda mal, hermano, en ti. Por algo te da miedo. ¿Viste? La Llorona. Ay, es que, pastor, escuché el... Ay, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Ah, ¿sí? Pero, sea como sea, hermano, si en lo humano de repente nos da miedo, déjame decirte algo, todos tienen la oportunidad de arrepentirse, pero sin duda alguna, hermanos, todo el tiempo desde la caída de Satanás,
hasta ahorita se le ha dado la oportunidad de arrepentirse, pero la respuesta es obvia, no lo hará. ¿Vieron? Y por ende, en Apocalipsis, Dios manda a Juan a que escriba que él será enjuiciado. ¿Vieron? Porque en todo este tiempo no se ha arrepentido. ¿Vieron? Al contrario, sigue obrando mal. Ahora, no se espanten, hermanos. Varios cristianos siguen igual, Entonces es lo mismo, es igual que él. Ahora, ¿hasta acá vamos bien? Ok, nos faltan 2 citas más, 2 puntos más por ver. Pero en conclusión, esta es la tierra hoy en día. Ya no hay seno de Abraham, solo hay, ¿qué iglesia? Solo hay infierno. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate muy bien. Después tenemos el espacio, donde podemos ver señales de Dios, de acuerdo a Apocalipsis, de acuerdo a 1 Corintios y de acuerdo a 2 de Samuel, donde son libros que nos enseñan que en el cielo habrá señales. ¿Cuál cielo? ¿Cuál de los 3? La Biblia nos enseña que el cielo, donde se conoce como el universo, habrá grandes señales. ¿Se dan cuenta? Tú dices, yo pensé que aquí en el de aquí. No, hermano, se refiere al cielo que está fuera de. Y por último, está un tercer cielo que es, ¿cuál? El hogar de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Sí? Ahora, hasta acá. ¿Dudas o preguntas? De una vez, nos quedan 5 minutos. De una vez. ¿Dudas o preguntas? Para llegar a una galaxia, ¿cuántos miles de años luz? No sé, hermano. Son muchos. Ojalá le pudiera tener esa respuesta, pero sí. Miles. Sí, hermano. Es cierto que los cristianos serán los primeros en ser juzgados. Ok. No. Voy a ir. Hay una idea, como decía aquí mi estimado, hay una idea de que los cristianos van a ser enjuiciados. No pueden ser enjuiciados porque ya hay alguien que pagó por ellos. ¿Me entienden? Entonces ya van a ser enjuiciados ¿de qué? Si ya pagaron por ellos. A ellos se les va a dar un lugar llamado el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis, no es juicio, sino es un festejo que se llama las bodas del Cordero. ¿Sí? Entonces ya no van a ser enjuiciados porque ya hubo alguien que pagó por ellos. ¿Sí se entiende? La iglesia ya no necesita ser enjuiciada. Al contrario, dice la Biblia que vamos a enjuiciar juntamente, ejercer juicio juntamente ¿con quién? Con Dios. Ahora, ya no seremos enjuiciados. Los que murieron sin abogado, sin Cristo, ¿serán enjuiciados? Sí, porque no tienen abogado y no hay nadie que pagó por ellos. ¿Entienden por qué la Biblia enseña que Dios no murió por todos? Y eso de que Dios te ama está mal. Porque si Dios hubiera amado a todos, entonces, hermanos, todos tienen abogado y por ende todos pueden ser rescatados. Y la Biblia enseña lo contrario. ¿Vieron el problema? Es más, ya leímos Juan 17 cuando dice Jesús, ¿se acuerdan? Yo no oro por el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Yo solo oro por los que han de creer, aquellos que mi Padre me ha dado. ¿Se acuerdan de eso? Y tú andas así como que presentando a Dios como en el carnaval, ¿no? Sí, tirando besos. Y sale así Dios saludando, ¿no? ¿Sí? Y tirando besos. No, hermano, eso se llama universalismo y no es cristianismo, ¿Sí vamos bien? Sí, Clau. O sea, entonces los que ya murieron ahorita y se fueron al cielo, Sí. el día del juicio ya no van a regresar. No, ya no. No es necesario. Es más, Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis los vio al lado del trono de Dios. Y dice la Biblia que Juan le dijo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y que Dios le dijo, es que aún no se ha completado el número de los que han de creer. ¿Viste? Sí, mi hermana. A ver, espera, que pase el de los guantes, porque no le oí. Ya se cayó. Sí, hermana. Vivos y muertos, sí. Recuerden que cuando venga Cristo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, la Biblia enseña que va a haber una guerra, va a haber guerras. Y en ese mismo momento que venga Cristo, va a haber gente muerta por las guerras, por las pandemias, por las epidemias, por las enfermedades. En ese mismo momento, la gente que muera, Cristo la levantará. ¿Vieron? Pero no se refiere a los que antes de Cristo murieron. Se refiere a la gente que morirá en ese momento por todo lo que sucederá. Las guerras, las muertes, las pandemias, las epidemias. ¿Se acuerdan de todo eso? Ya lo leímos un poquito con Pastor Ever, ¿se acuerdan? Ok, a esa gente se muere, se refiere. ¿Sí? Sí. ¿Ah, no? Yo pensé que la hermana me Ok, sí, Robert. Yo tengo una duda, ¿para qué Dios creó los planetas?
Bien, los planetas solamente manifiestan su grandeza, es lo que dice Salmos. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Seguros? Ok, terminamos. Hebreos capítulo 9, versículo 25. Quisiera tener más tiempo, hermanos, pero no lo tengo. Ni ustedes, porque hay que llegar a cenar, ¿va? Hebreos capítulo 9, versículo 25. ¿Vamos bien, iglesia? Sus caras de varios, así como de decir qué herejías nos enseñaron. Ve lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 25, hablando del sacrificio de Jesús. ¿Viste? Fíjate muy bien. Para los que todavía creen que duerme el Señor, así que, es que hermano, usted se va a morir, se va a dormir un ratito. Porque para los que creen todavía eso, es casi lo que ahorita Hebreos va a decir acerca del sacrificio de Cristo. Fíjate bien. Y no para ofrecerse, ¿qué? O sea, Jesús murió una sola vez y para siempre, hermano. Así que no es necesario que exista un ¿qué? Un seno de Abraham, porque murió una sola vez. Y dice Hebreos, no para que muera muchas veces. Dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, ¿qué? Ok, ¿recuerdas estos pasajes? Mírame. ¿Recuerdas estos pasajes que dice, y ahora podemos entrar hasta el trono de la gracia para hallar oportuno? ¿Viste? No dice, y entonces vamos a dormir un ratito y luego ya vamos a hallar socorro. ¿Dice así? No. Y muchos confunden, qué bueno que mencioné esa pregunta, hermana, muchos confunden citas como esas de que Dios va a levantar a los muertos cuando Él venga, pensando que es gente muerta de antes. Pero no recuerdan que se refiere a la gente que estaba en las guerras en ese momento que Jesús vino. Esa es la gente que Dios va a levantar, no los muertos de tu abuelito. Ay, pastor, es que mi abuelito ya murió. ¿Será que Dios lo levante? Hermano, tu abuelito ahorita ya está en el infierno o en el cielo. ¿Sí? La gente que muera se refiere a la gente que estará en las guerras en ese mismo momento que Cristo descienda. Va a haber gente, para los que no lo sepan, lean Apocalipsis. Dice la Biblia que va a haber pandemias, ¿te acuerdas de eso? Va a haber lugares donde se hunda por todo lo que va a suceder, va a haber terremotos, ¿te acuerdas de eso? Bueno, todo eso es obvio que va a hacer que gente muera. A esa gente se refiere. Cuando Cristo descienda en ese momento, ¿te imaginas cuántos miles de personas van a morir? Pero de entre toda esa gente que va a morir, va a haber gente cristiana. Y a esos va a levantar el Señor. ¿Amén? Ok. Vamos a una última cita. Lucas capítulo 23. Solamente para reforzar. Lucas capítulo 23. Versículo 42 al 43. ¿Vamos bien hasta acá, iglesia? Lucas capítulo 23, versículo del 42 al 43. Sé que estoy yendo muy rápido, hermanos, pero de verdad es un tema muy necesario que de repente es importante mencionarlo. Amén. Y dijo Jesús, acuérdate, Jesús está en el Calvario, ese es el contexto. Está en la cruz, hay dos ladrones al lado de él, ¿te acuerdas? Uno a su derecha y uno a su... Versículo 42, dice así, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que, ¿qué? Que hoy vas a dormir y cuando regrese te voy a resucitar. ¿Dice eso? Que ¿qué otra cosa decían hace rato? Que estarás en el limbo un rato y luego ya te rescato. ¿Dice así? Que vas a estar dormidito un rato y luego ya en el rapto vengo por ti. ¿Dice así? Que vas a estar en ¿cómo? En la antesala, en el precielo, ¿no? ¿Sí? Que vas a estar así como que en el purgatorio, purgando tus culpas. ¿Dice así? Dice, directamente vas a estar ¿dónde? En el paraíso. ¿Vieron? Después de que Cristo pagó el precio, solo hay dos lugares a donde ir, infierno y cielo. Y es increíble, hermanos, porque si leemos todo Efesios nos enseña que así como en un abrir y cerrar de ojos será el rapto, de la misma forma, un hombre así estará en el infierno o en el cielo. Sencillo. Así. ¿Amén? ¿Aprendimos algo?